Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Estamos realizando la sesión de eh, correspondiente a la semana número 4, es decir, nuestra cuarta sesión. Am, Vamos a iniciar, voy a compartir con ustedes, permítanme un segundo. Ok, antes de, voy a compartir con ustedes el cronograma de actividades. A ver, ok. Muy bien. Am, ok, perfecto. Y cronograma. Muy bien. Vamos a hacer esa sesión como hemos realizado la última sesión. Vamos a hablar primero sobre los errores que he recibido en algunas oraciones que me han enviado hasta el momento, como para que lo tengan en cuenta. Y la segunda parte de la sesión va a estar dirigida a las instrucciones de las actividades que vendrán para la próxima semana. Entonces vamos a empezar por el cronograma. En este momento estamos realizando las actividades correspondientes al Learning Activity 3, que corresponden a eh, la materia multimedia The Place Where I Live, el foro My Ideal Home, la actividad interactiva My City y The Perfect Neighborhood for Each Person. Estas irán desde el 11 de septiembre hasta el 17 de septiembre, nuevamente fechas informativas en el cronograma de actividades, todas las actividades quedan habilitadas durante todo el curso. Y el día de hoy vamos a trabajar las oraciones de Learning Activity 3 y las instrucciones de Learning Activity 4. Entonces, el día de hoy, perdón, esta semana estamos trabajando todo lo que corresponde a Learning Activity 3 hasta el 10 de septiembre trabajamos el Learning Activity 2. Según el cronograma, nuevamente, ustedes tienen todas las actividades habilitadas. A partir del 18 de septiembre empezaremos a trabajar el Learning Activity 4 que corresponderá a el material multimedia What Are You Doing, la evidencia Street Life, la evidencia interactiva What Do They Look Like y la evidencia Recognizing Body Parts y Consolidation Activity. Esas son las que vamos a trabajar en la segunda parte de la sesión. El día de hoy no tengo muchas oraciones, así que vamos a trabajarlo un poco más rápido. Voy a parar aquí de compartir y vamos a iniciar directamente con las oraciones que tenemos aquí en nuestro archivo, en mi archivito. Entonces aquí tengo 5 oraciones que vamos a trabajar. Son oraciones que vienen de las evidencias um, eh, A World of Differences and Similarities y la evidencia My Ideal Self. Entonces, tengo 5 oraciones. Recordemos que la actividad A World of Differences and Similarities trabaja la conjugación o evalúa la conjugación de verbos para las personas plurales, es decir, para el sujeto plural. Cuando hablo de mi persona y otra persona, ya estamos hablando de un sujeto plural. Y también de la conjugación para la primera persona cuando hablo sobre mí. Entonces, esa evidencia evalúa la conjugación de verbos. Am, y se hace con un contraste de rutinas diarias entre el personaje de la evidencia, que es Scott, y ustedes, su propia rutina diaria. Esa es la evidencia A World of Differences and Similarities. La evidencia um, My Ideal Self es una evidencia que reflexiona sobre ustedes mismos y lo que ustedes quisieran hacer o qué tendrían, qué acciones tomarían pues para poder ser mejores personas. Entonces, la evidencia como tal evalúa la conjugación de los verbos para la tercera persona y los pronombres personales para la tercera persona. ¿Ok?
Entonces, voy a hacer lo siguiente. Tengo aquí de la oración número 18 a la 22. Y tenemos en este momento 6 personas, ok. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar de manera aleatoria, es decir, no aleatoria, voluntaria, nuevamente, para que ustedes me digan qué creen que está incorrecto en la oración y cómo corregirlo. Qué está incorrecto en la oración y cómo corregirlo. Entonces yo voy a leer las oraciones y voy a dejarlo abierto para cada persona. Si las personas no se animan a hacerlo de manera voluntaria, pues asignaré algunas oraciones, pero igual quisiera que lo pudieran hacer de manera voluntaria. Y también, si no saben qué es la inconsistencia en la oración, también lo pueden decir y lo trabajamos juntos. ¿Ok? Entonces aquí tengo la primera oración, dice, Scott and I usually eat bananas, peanut butter, and almonds. Scott and I usually eat bananas, peanut butter, and almonds. La segunda oración dice, Scott and I have breakfast at 8:40 a.m., but I don't like vegetable. I prefer to eat protein. Scott and I have breakfast at 8:40 a.m., but I don't like vegetable. I prefer to eat protein. La tercera oración dice, he meditates from 6:10 to 6:30 a.m. I don't meditate 6:10 to 6:30 a.m. He meditates from 6:10 to 6:30 a.m. I don't meditate 6:10 to 6:30 a.m. La cuarta oración dice, I take a shower at 5 a.m. and he at 8:10 a.m. I take a shower at 5 a.m. and he at 8:10 a.m. Y la última oración, la quinta oración dice, My ideal self always practices English before goes to bed. My ideal self always practices English before goes to bed. Okay. Entonces, la primera oración, Scott and I usually eat bananas, peanut butter, and almonds. Voy a dejar que utilicen el micrófono. Lo ideal sería que levanten la mano para poder darle el paso a la persona. Y si no tiene el micrófono, Rodrigo, sé que es que dice que no tiene el micrófono, puedes usar el chat. ¿Ok? Entonces, cuando tengas una oración que creas que puedas utilizar o que creas que tienes que sabes cuál es la inconsistencia, pues puedes utilizar el chat. Entonces, cualquier persona puede utilizar el chat. Hola, ahí sí me escucha. Sí. Ah, bueno, sí, ahora sí ya me quedó habilitado. Ok, muy bien. Gracias, profe. Ok. ¿Podría Eh, hablar de de la 18 o qué? permíteme un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, les voy a darle paso a las personas. Lo ideal es que puedan alzar la mano para darle paso. Pero entonces voy a empezar por la 18 y pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat. ¿Ok? Entonces tengo la primera oración. Scott and I usually eat bananas, peanut butter, and almonds. Rodrigo, tienes el micrófono habilitado. Sí, gracias, profe. Bueno, yo de esa 18 hablan Scott and I usually. Ujú, Entonces, quiere decir que estamos hablando de nosotros. ujú. Scott and yo, entonces nosotros, usually it's. Y ese verbo le sobra la letra S, pensaría, porque estamos hablando de nosotros. Sí, Yo reemplazaría a Scott y yo por nosotros. Usualmente ok. comemos, entonces le quitaría la Ok. S nomás, de eats. Lo Entonces dejaría, tú lo que dices que está lo deja- incorrecto es esto. sí, le quitaría la S al verbo eats, solamente la S. Ok, muy bien. Entonces Rodrigo dice que la conjugación del verbo es incorrecta porque estamos hablando de un sujeto plural. Entonces, Scott and I serían dos personas, estamos hablando de nosotros. El verbo tiene que ir conjugado para esa persona y no puede estar conjugado con la S. Entonces, eat bananas, peanut butter, and almonds.
Es correcto lo que dice Rodrigo, porque eats, cuando ya tiene la conjugación de la S, perdón, está conjugado para la tercera persona. Y aquí no estamos hablando de una tercera persona, estamos hablando de dos personas diferentes que incluye a la persona que está hablando, es decir, a nosotros. Tengo entonces la siguiente oración que dice, Scott and I have breakfast at 8:40 a.m., but I don't like vegetable. I prefer to eat protein. ¿Alguien sabe qué inconsistencia tiene esta oración? ¿Podría yo volver a intervenir? Ok, Rodrigo, dale. Bueno, yo al final en I prefer to eat protein. Pensaría yo que ese tú sobra ahí, pero yo prefiero comer proteína. Ese tú, sí, Ok. pensaría es lo que... Ok, Rodrigo dice que to es incorrecto aquí. ¿Alguien más piensa algo respecto a esta oración? ¿Qué creen que es la inconsistencia aquí? ¿Cuál es el error? Scott and I have breakfast at 8:40 a.m., but I don't like vegetable. I prefer to eat protein. Muy bien. Gracias, Rodrigo, por darnos su observación. Realmente la preposición to es correcta, o sea, no tiene error la preposición to porque estamos hablando de un verbo en su forma infinitiva. ¿Qué es un verbo en su forma infinitiva? Te voy a mutar el micrófono, Rodrigo, ¿listo? Eh, ¿Qué es un verbo en forma infinitiva? Un verbo en forma infinitiva es un verbo que, como lo dice la palabra infinitiva, no tiene un tiempo específico. Es decir, que puede ocurrir en cualquier tiempo o que ocurre en cualquier tiempo, desde el presente hacia el futuro, en cualquiera de esa línea de tiempo puede ocurrir esa acción. Entonces, cuando se utiliza la preposición to, para ese verbo indica que este verbo es un verbo en su forma definitiva. Por lo tanto, como la persona está hablando de sus rutinas diarias, que puede ocurrir en cualquier momento, puede pasar hoy, pues es una rutina diaria, pero puede pasar mañana también, cuando llegue mañana, o puede pasar el día siguiente, cuando llegue el día siguiente. Entonces, es un verbo infinitivo. La preposición to no es incorrecta aquí. Lo que está incorrecto aquí es esta palabra, vegetable. Les voy a explicar por qué. Esto ya lo he mencionado, pero lo voy a volver a tomar. La estructura like, cuando habla de gustos por cosas generales, no es una cosa específica que estamos hablando. Es decir, si yo dijera, a mí me gusta el tomate, estamos hablando de un vegetal específico. Entonces yo ahí sí puedo utilizar la expresión el tomate. Pero aquí me está hablando de el gusto por algo general, que son los vegetales. Y cuando si lo notaran en español, yo digo los vegetales, pues está en plural, ¿cierto? Entonces la inconsistencia aquí es esto. I don't like vegetables. Debe ir en plural, porque no estamos hablando de un solo vegetal, estamos hablando de vegetales en general. La persona prefiere comer proteína. ¿Ok? Entonces la inconsistencia aquí es la pluralidad de ese sujeto porque estamos hablando de gustos. Cuando ustedes revisen y vean muy bien la estructura like y que comprende, por ejemplo, love también, o hate, o enjoy, esta estructura de gustos por cosas en generales va a hablar por cosas generales, no va a hablar por algo en específico. A menos de que ustedes hablen de algo en específico, tienen que especificarlo en la oración. A mí me gustan los perros. Bien, está bien. Está en plural. No, a mí no me gustan todos los perros. A mí me gusta el pastor alemán. Entonces ya yo especifico que me refiero al el pastor alemán. Y utilizo el artículo, the German Shepherd. ¿Ok?
Pero si estoy hablando de cosas generales, tengo que pluralizar ese sustantivo. ¿Ok? Entonces, but I don't like vegetables. I prefer whatever comes next. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Ustedes tienen que, lo dije la semana anterior, eso se llama tener acuerdo en la oración. Ustedes tienen que revisar que sus oraciones tengan acuerdo. Que si estoy hablando de una cosa, entonces que el sustantivo va a estar en un solo estado, es decir, es un solo sustantivo. Y debe estar claro que es un solo sustantivo. Si estoy hablando de varias cosas, entonces ese sustantivo tiene que estar en plural. Tengo la tercera oración. He meditates from 6:10 to 6:30 a.m. I don't meditate 6:10 to 6:30 a.m. La semana pasada hablamos de esa consistencia eh, de las evidencias y de las oraciones con respecto a las evidencias. Entonces, esa tercera oración. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Profe, yo pienso que allí la inconsistencia está en el to. Ahí debería ir at. Sí, cuando hablamos de tiempo, de horas. ¿En dónde? ¿En este? Ajá, Ok. Entonces, Ana María dice que aquí debe ir at. ¿Y este también? ajá. Ok. ¿Alguien más? Gracias, Ana María. ¿Alguien Oh, más? Yo veo una inconsistencia en el 6, a las 6:10, no le colocó AM, ni PM, ni nada. Es lo que veo yo. Ok. Ok, Rodrigo dice que aquí entonces hay un espacio. Ups. eh, que aquí debe ir a M o PM y que acá debe ir a M o PM. Ok, gracias, Rodrigo. ¿Alguien Y más? Ah, dígame. yo también veo que, yo no veo como el verbo. Que no sé qué traduce mediatatis. Meditates. En la No evidencia, sé qué traduce, no sé qué traduce mediatatis, no sé qué significa. Esa, esta no sé qué palabra, significa. Ah, meditates. pero no sé qué significa. Ok, pero estoy trabajando la pronunciación en este momento. Meditates. It meditates. Ok, muy bien. Meditates es meditar. Ah, ya. Ok, Entonces ese es el verbo. ese es el verbo, sí, señor. Ah, bueno. Ok. Y este verbo está en las instrucciones de la actividad. Ahí está el párrafo de lo que hace Scott. Scott meditates. ¿Ok? Es meditar. Muy bien. ¿Alguien más ve alguna inconsistencia con esta oración? No, muy bien. A ver, lo que dice Rodrigo en cuanto a la M y PM, sí sería bueno ponerlo porque podría aclarar más información respecto a en la franja horaria en la que la persona está meditando, ¿cierto? Entonces se podría agregar, eso no va a afectar la calificación del aprendiz en ese sentido, pero sí es importante pues como aclararlo a la persona que está leyendo la oración. En cuanto a la preposición to, no es incorrecta en la oración porque estamos hablando de una franja de tiempo, es decir, un rango de tiempo, de tal tiempo a tal tiempo. Y to hace las veces de esa palabra, a, de tal tiempo a tal tiempo. Entonces, ese to no es inconsistente, pero Ana María tenía razón al respecto de lo siguiente. Si se dan cuenta, en la primera parte de la oración dice from 6:10 to 6:30 a.m. Aquí tenemos que mirar también la puntuación, ¿no? Esto no es un punto, sino dos puntos, porque estamos hablando de horas, bueno, en fin. La palabra que dice from 6:10 to 6:30. ¿Ok? From, de tal tiempo a tal tiempo. Bien.
Esta preposición de tiempo, esta preposición de tiempo, no se utiliza en la segunda oración. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? No hay un rango de tiempo. Aquí me está diciendo, I don't meditate 6:10 to 6:30 a.m. Aquí hay dos cláusulas diferentes. No hay nada que relacione 6:10 a.m., 6:10 to 6:30 a.m. to I don't meditate. No hay nada que relacione porque no se explica este rango de tiempo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que puedo utilizar aquí? Ay, espérame. ¿Qué es lo que puedo utilizar? Yo puedo utilizar esto de diferentes formas. Yo puedo poner from, ¿ok? I don't meditate from 6:10 a.m. to 6:30 a.m. Yo puedo hacer esto. Yo puedo utilizar from. Pero también puedo decir I don't. Estamos hablando de la evidencia A World of Differences and Similarities. Es una evidencia que compara las acciones de la rutina diaria de Scott con lo que usted hace. Entonces, como yo estoy haciendo comparaciones, ¿ok? Yo también puedo decir meditate at that time. Y cuando yo digo at that time, ya yo refiero esta oración a la oración anterior, ¿ok? Porque ya en la oración anterior me está dando la información completa. Me está diciendo 6:10 to 6:30 a.m. Entonces la persona me dice, yo no medito a ese tiempo, en ese tiempo. ¿Ok? Otra forma de decirlo es, no, voy a ponerlo en otra oración. I don't meditate between those times. ¿Ok? Yo no medito en ese tiempo. ¿Ok? También lo pueden decir porque es tener consistencia con lo que se está diciendo en la oración anterior y a lo que se está hablando en la evidencia. Lo que deben hacer ustedes en la evidencia, que es una comparación de oraciones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos diferentes opciones, lo que podemos hacer con diferentes opciones. Yo voy a dejar entonces la forma más sencilla, que es hacer la misma oración, solo que utilizando el verbo y el pronombre correcto, que fue lo que hizo la aprendizaje. Muy bien, tengo la cuarta oración que dice, I take a shower at 5 a.m. and he at 8:10 a.m. Vamos, alguien que me diga, alguien que de pronto no haya hablado hasta el momento, que me diga entonces qué cree que tiene incorrecto la oración. I take a shower at 5 a.m. and he at 8:10 a.m. Nuevamente, esta evidencia evalúa el uso o la conjugación de verbos correspondientes a cada sujeto. Zaira, adelante. De pronto Zaira está escribiendo en el chat, entonces damos un momentito. ¿No te deja hablar por el micrófono? No sé, debes revisar tu micrófono y tu configuración de micrófono. De este lado todo está funcionando. O si quieres lo escribes en el chat, si ves que no. De este lado todo está funcionando. Sí. Ujú.
I take a shower at 5 a.m. and he at 8:10 a.m. Okay. Y se van preparando, por favor, para la siguiente oración. My ideal self always practices English before goes to bed. Okay. ¿Alguien me puede decir cuál es el correcto que tiene la oración? I take a shower at 5 a.m. and he at 10 a.m. En la segunda parte de la oración, he at 8 tenemos a Zaira. Ok. Gracias, Rodrigo. Zaira dice, he takes a shower at 10 a.m. Muy bien. Entonces, si estamos haciendo una evidencia donde estamos evaluando la conjugación de verbos, pues tenemos que revisar la conjugación de verbos de nuestras oraciones. Tenemos dos oraciones aquí, ¿cierto? Están unidas por una conjunción o una conexión. Palabra conexión. And. Y en español. I take a shower at 5 a.m. Listo. He. No hay verbo aquí. No hay verbo aquí. ¿Ok? No hay verbo. Entonces aquí Zaira me está diciendo, él puede utilizar el verbo take y conjugarlo para la tercera persona, que sería he takes. Ok. Vamos a ponerle aquí. He takes a shower. Es decir, utilizar la misma estructura de la oración anterior. Ok. He takes a shower. Aquí. He takes a shower at 8:10 a.m. Está bien, o sea, que ustedes pueden hacer esto. Ustedes pueden hacer esto, pueden utilizar otro verbo y no. Pero la semana anterior yo les mostré cómo revisar cuando una palabra puede ser un sustantivo o puede ser un verbo. Entonces, otra opción, ustedes revisan en el diccionario, nuevamente, eso lo vimos la semana pasada, no lo voy a hacer hoy, pero lo hicimos la semana pasada. Otra opción es decir directamente esa palabra shower, utilizarlo como un verbo, porque también puede ser un verbo. Eso lo ven en el diccionario. He showers. Ok. At 8:10 a.m. Si ustedes revisan el diccionario, se van a dar cuenta que esa palabra puede ser un sustantivo o puede ser un verbo. Y si ustedes lo utilizan como un verbo, pueden utilizarlo, conjugarlo directamente a la tercera persona. ¿Ok? Zaira, muchísimas gracias. Muy buena corrección. Tengo aquí la última oración. My ideal self always practices English before goes to bed. Vamos, ¿alguien más? My ideal self always practices English before goes to bed. Vamos a ver qué pasa con Marcela, qué pasa con Jairo. Hay otra persona que está conectada con el nombre Rodrigo. Ok, entonces, por favor, alguna de esas personas me dice qué inconsistencia tiene esa oración. Esta es una oración de la evidencia My ideal self que evalúa la conjugación de la tercera persona. Sí, ahí está mal el verbo go. No es go, es sino go to bed. Ujú. Ok, Porque, gracias, porque Rodrigo. él está Rodrigo dice hablando que de aquí ir. está, Ala. que esto es lo que está incorrecto en la oración. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más, por favor? Hola, teacher. Hola, Marcela, ¿cómo vas? Teacher, pues yo pienso que, digamos, a mí en mi actividad también tuve ese error y me dice que hay que conjugarlo con la tercera persona. Ahí no está, no sale conjugado con la tercera persona.
Ok, gracias Marcela por traer ese punto a colación y es lo siguiente, no es que no esté conjugado para la tercera persona, es que no tiene tercera persona. ¿Ok? Revisemos muy bien la oración. Vamos a revisarlos todos juntos. My ideal self always practices English. Muy bien. Mi ser ideal siempre practica inglés. My ideal self always practices English. Muy bien. Tenemos la palabra practice como verbo conjugado para la tercera persona. ¿Y cuál es la tercera persona de esta primera oración? Alguien que me diga, ¿cuál es la tercera persona? ¿Cuál es vamos a how do you say dissect in Spanish? Ah, a dividir esta oración, ¿ok? Esta oración. Esta oración. My ideal self always practices English. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El sujeto vendría a ser my ideal self. My ideal self. Okay, Ideal. Ideal. Ideal self. Muy bien. self. Okay. Ese sería el sujeto de la oración. My ideal self. My ideal self. Estamos hablando de la primera persona. Estamos hablando de I. Estamos hablando de you. O estamos hablando de la tercera persona. He or she. Eso lo tratamos la semana pasada también, creo. ¿Qué piensan ustedes? My ideal self. Es una oración bastante abstracta, es una evidencia abstracta, eso lo mencioné en las instrucciones de la misma, pero tenemos que ponernos en el tiempo presente. ¿Estoy hablando de mí en tiempo presente o estoy hablando de alguien quien yo pudiera ser? ¿Qué piensan? Respóndanme la pregunta. Allí sería she. Ok, en tu caso, por ejemplo, sí, sería she. Ajá. Sí, y yo pienso que el to está de más en la oración. Sería goes bed, o sea, Ok, sin el to. ya me dice que esto es lo que está incorrecto. Ok, gracias Ana María. ¿Alguien más? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo aquí. My ideal self no está hablando de mí específicamente, sino que está hablando de alguien quien yo pudiera ser. Entonces, esa sería una tercera persona, ¿ok? Esa tercera persona, para mi caso, Shelly, mi caso sería she, como dice Ana María, es femenino. Pero, por ejemplo, Rodrigo podría decir, en mi caso sería masculino. Yo me identifico con el pronombre he. He, que es masculino. ¿Ok? Ese pronombre es lo que hace falta en la segunda parte de la oración. Esto. ¿Ok? El sujeto de la oración es esto. My ideal self. Always es un adverbio de frecuencia. Practices es un verbo. English es el complemento de la oración. Y aquí ya tengo una cláusula explicatoria. Aquí me explica lo que se dice en la oración anterior. Si yo estoy explicando, quiere decir que esta cláusula que sigue aquí está conectada a esta oración anterior. Por lo tanto, debo manejar el mismo sujeto. Ya que yo estoy escribiendo, eso se llama ser un poquito ser más conciso en las oraciones. Yo no voy a poder poner en la oración before my ideal self goes to bed, porque ya estoy redundando, estoy hablando, usando la misma expresión que utilicé en la primera parte de la oración. Pero lo que sí puedo utilizar es ese pronombre que me hace falta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso sería she. Pero, por ejemplo, en el caso de Rodrigo podría ser he. Ustedes tienen que identificar ese pronombre que le corresponde a usted. Entonces, no es, Marcela, ojo, no es que el verbo no esté conjugado para la tercera persona, porque aquí, before
She goes. Este verbo goes está conjugado correctamente para la tercera persona. Les voy a explicar en un momento esto. Entonces, esto no es el error. To es una preposición de tiempo o de lugar en este caso. Entonces, es correcto utilizar la expresión to. ¿Ok? La expresión es going to bed. I'm going to bed. She went to bed. He goes to bed. ¿Ok? Esa expresión es correcta. Entonces, esa preposición es correcta. ¿Qué es lo que tiene incorrecto la oración? Que no está utilizando el pronombre correcto en esa cláusula explicatoria porque no, o sea, si ustedes se dan cuenta, si esta es una oración sola, se dan cuenta que no tiene sujeto. Esta oración solita no tiene sujeto. Esta tiene sujeto. Lo acabamos de ver. Pero esta no tiene sujeto. ¿Ok? Y cuando ustedes utilizan esta palabra, eso es un conector que explica lo que viene, lo que vino antes de. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que cada oración debe tener su sujeto. ¿Ok? Entonces otra vez, no es que el verbo no esté conjugado para la tercera persona. Si este verbo estuviese así, sin el ES, eso sí es incorrecto porque no está conjugado para la tercera persona. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí, como para que se note. Digamos que este estuviese así. She go to bed. Esto sí es incorrecto porque este verbo, si yo estoy utilizando el pronombre she, el verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona. Ahora, ¿qué voy a explicar al respecto? Resulta que hay verbos regulares y hay verbos irregulares, ¿cierto? Y les voy a ser sincera, desde el principio de este programa, o sea, que está en nivel 1, les voy a ser sincera. No hay otra forma de saber y revisar cómo conjugar los verbos si no es con la práctica. Es decir, yo tengo el verbo, voy a ponerlo acá. Yo tengo aquí el verbo go, pero también puedo tener el verbo try. Pero también puedo tener el verbo buy. No, vamos a poner drive. También tengo el otro verbo cook. ¿Ok? Cuando yo voy a cambiar estos verbos, cuando yo voy a conjugar estos verbos para la tercera persona, este verbo go va a cambiar a goes. Va a tener la ES. Este verbo try va a cambiar a tries. Y va a ir, la Y va a ir en I latina y va a ir en ES. El verbo drive va a ir, okay. Va a ir drives, terminando en S. Y el verbo cook va a ir cook, terminado en S. Si se dan cuenta, hay unos verbos que terminan en ES, hay unos verbos que van a cambiar la última letra de ese verbo y va a cambiarlo para una vocal y va a tener la ES. Hay verbos que van a tener solo una S, incluso cuando terminan en E o en vocal. Y hay otros que van a estar completamente ya tirados con la S, pues para conjugarlo para la tercera persona. No hay otra forma de aprender esto que con la práctica e ir memorizándolos. No hay otra forma. ¿Ok? Y ahora que quiero que tengan en cuenta, no quiero que se desanimen con esto. Cuando yo les recibo la evidencia y les digo, este verbo no está conjugado para la tercera persona, ustedes tienen que conjugarlo. ¿Ok? Y así me demuestran que pueden conjugar los verbos. Entonces, yo les señalo, este verbo no está conjugado para la tercera persona, ustedes me lo devuelven conjugado. Ese es el proceso. Pero también quiero que tengan en cuenta que
Cuando ustedes aprendieron español, ustedes aprendieron estos verbos también de memoria, solo que el proceso de memorizarlos no lo recuerdan, porque eso pasó desde que eran niños hasta que, bueno, seguimos aprendiendo todavía el español. ¿Ok? Una persona que va a aprender español tiene peor problemas porque nosotros sí tenemos muchísimas formas de conjugar los verbos. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan esto en cuenta. Ustedes siguen aprendiendo el idioma y esos verbos regulares o irregulares, ustedes van a ir aprendiéndolo. Pero si yo les devuelvo una evidencia diciéndoles, eso no está conjugado para la tercera persona, tienen que conjugarlo, conjúguelo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos si le ponemos la S o la IS o la S sola o cómo es? Revisamos el verbo en el diccionario. ¿Ok? Y lo conjugamos. Muy bien. Zaira me dice, ahí no es válido también colocar before to go to the bed. Ustedes están en el nivel 1, ustedes ya vieron el uso del artículo definido, el uso del artículo indefinido. El uso del artículo definido, the, es incorrecto utilizarlo en esa oración porque yo no, si te das cuenta, yo no menciono bed antes de. Bed no está aquí mencionado. Bed solo se menciona aquí. Y si solo se menciona aquí, pues yo no puedo decirle a la persona que está leyendo la cama. Pero ¿cuál cama? ¿De cuál cama me están hablando específicamente? Porque es que tú no has dicho nada de ninguna cama. Ah, la cama de mi hermano. Ah, ok, ok, ok. La cama de tu hermano, ahí sí puedo utilizar el artículo da. Pero no es correcto utilizarlo en esta parte. Porque no lo he mencionado antes y no estoy siendo específica. No es definido. No está definido antes en la oración. Por eso se llama artículo definido. Y dice to go to the bed. Before to go to the bed es incorrecto. Nuevamente, tenemos que utilizar un sujeto. Si ya tú utilizas el sujeto en la oración, ya tú te tienes que dar cuenta que enseguida el verbo, estamos hablando de presente, no puede ir en infinitivo. Estamos hablando del presente porque, ¿dónde estamos? Before she goes to bed, sí. Estamos hablando del presente simple en la oración. ¿Ok? Utilizar el tiempo infinitivo en esta evidencia o en esa oración before she to go to the bed es incorrecto. Tenemos que utilizar directamente el verbo ya conjugado para la tercera persona. Y tampoco podríamos utilizar la preposición to después de esto porque no estamos hablando que se vaya a cualquier otro lugar. Es decir, la forma correcta es la forma simple y es el presente simple que es she goes to bed. Sin artículo the, sin diferentes preposiciones to, simple. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta? Ok. Voy entonces a compartir rápidamente. Tengo que hacer esto rápido porque tengo otra reunión, así que vamos a hacer esto de manera ágil. Volviendo al cronograma, hablamos pues que para la siguiente semana, es decir, del 18 de septiembre al 26 de septiembre, estamos trabajando en materia multimedia, What Are You Doing? La evidencia Street Life, la evidencia interactiva, What Do They Look Like? Y la evidencia Recognizing Body Parts y Consolidation Activity. Entonces tenemos la evidencia Street Life y las evidencias Recognizing Body Parts y Consolidation Activity. Voy a parar a compartir aquí. Y voy a compartir las instrucciones de Street Life. Quiero que tengan en cuenta esto. La evidencia Street Life va a evaluar el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, el uso de verbos terminados en ing, es decir, el tiempo progresivo, el uso del artículo a o an según el caso y un vocabulario referido a sustantivos, objetos plurales o singulares. Entonces aquí tienen una imagen, ustedes van a tener que de pronto aumentar esto un poco como para ver qué está haciendo cada personaje, ¿ok? Y en
en los cuadros van a escribir qué está haciendo cada personaje y qué está vistiendo cada personaje. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que se está evaluando el pronombre personal, el verbo to be, los verbos terminados en ing y nuevamente el uso del artículo a. El uso del artículo a según el caso. En este caso estamos hablando de un vestido negro, que es un vestido de singular, requiere el artículo a, pero sneakers, que son los zapatos tenis, los zapatos para correr, está en plural, entonces no tiene el artículo a o an. Esto lo hemos visto ya en la expresión, en la estructura there is, there are. Ustedes van a hacer, entonces aquí por ejemplo tenemos cuadritos para cada uno de los personajes, Charlie, Michael, Andy, Luis. Aquí está Charlie, Michael, Andy y Luis. Entonces ustedes aquí van a escribir qué está haciendo ese personaje y qué está vistiendo ese personaje. Tengan en cuenta lo que se escribe en las instrucciones. Si ustedes van a hablar de un artículo plural o no contable, no debe tener el artículo a o an. Esa es la inconsistencia, el error que más se ve en esta evidencia y por eso está como una anotación dentro de las instrucciones, ¿ok? Ustedes hacen esta evidencia, desarrollan las oraciones y lo envían a través de la plataforma. Esa es la evidencia Street Life. Las inconsistencias más comunes en esa evidencia es que me envían actividades o instrucciones de otros cursos o de o bajadas de internet o me envían actividades o las oraciones sin el artículo a o el artículo a utilizado de manera incorrecta. Revisemos que el objeto sustantivo de la oración esté en singular para utilizar el artículo a o a. Esa sería la evidencia Street Life. Y ahora yo quiero compartir la evidencia Recognizing Body Parts. Es bastante sencilla. El error más común en esta evidencia es que me envían evidencias de otros cursos. Esta evidencia ha sido modificada, así que utilicen las instrucciones de este curso. Y no me cambien el formato, utilicen las instrucciones como están. Esta evidencia va a evaluar el uso de vocabulario referido a las partes del cuerpo que se ven en material multimedia de la unidad, así que estudiamos eso primero. Y ustedes simple y sencillamente van a responder los espacios en blanco con alguna de las opciones que se encuentran en cada uno de los puntos. Entonces, la primera parte de la evidencia es diligenciar los espacios en blanco con alguna de las palabras que se encuentran como opciones para cada una de esas oraciones. Y la segunda parte de la evidencia es, aquí tenemos unas pistas de un crucigrama y aquí vamos a desarrollar el crucigrama. Down es vertical. Down. From up to down. Up to down, vertical. Across es horizontal. From left to right. Across. ¿Ok? Horizontal, vertical. Down, vertical. Across, horizontal. Entonces aquí hacemos el crucigrama. Down, across. Vertical, horizontal. Esa sería la evidencia Recognizing Body Parts. Es la evidencia que menos inconsistencias tiene durante todos estos niveles 1, así que yo espero que ustedes pues lean muy bien las instrucciones y desarrollen la evidencia según lo que se encuentra en las instrucciones de este curso. Y por último, tengo la evidencia Consolidation Activity. Esta evidencia va a evaluar todas las estructuras vistas en el curso. Así que ojo, pues, todo se va a evaluar con Consolidation Activity. Consolidation Activity tiene varias partes. La primera parte de la evidencia, ustedes van a ver, por ejemplo, este cuadro donde tienen varias imágenes de lo que hace una persona, es su rutina diaria. Aquí tiene un cuadrito escrito que es lo que esa persona hace en su rutina diaria. Ustedes van a hacer prácticamente lo mismo, van a hacer unas imágenes en el cuadrito y en el cuadro azul van a escribir su rutina diaria, una rutina diaria sencilla. Tengan precisamente, tengan muy en cuenta más bien que está en negrilla dentro de esas oraciones. Tenemos los pronombres personales, tenemos el adverbio de frecuencia, tenemos la conjugación de verbos para ese pronombre que es primera persona, tenemos los verbos como get dressed, que son compuestos, acá también lo han visto en el vocabulario de la unidad. Todo está en presente
o infinitivo, alguna de las dos, ustedes van a tener que revisar muy bien qué es lo que van a decir en sus oraciones, pero ustedes a veces me escriben oraciones en pasado, no entiendo eso. Es una rutina diaria, ¿ok? No me envíen verbos en pasado. Tengan en cuenta cómo se explican las acciones, desayuno, ¿ok? Cena, comida o almuerzo, revisemos esto, no me escriban hay breakfast, hay lunch, hay dinner, no me escriban esto porque realmente no es lo que se está evaluando en la evidencia y así no se escribe, se expresan las oraciones, las opciones, perdón. Tengan muy en cuenta los ejemplos. Se van a hacer su propia oración, sus propias oraciones, su propia rutina diaria. Y en la segunda parte, aquí ustedes van a ver un personaje que escribió sus últimas vacaciones. Ustedes pueden hacer unas vacaciones ficticias, no hay problemas. Aquí también pueden poner una imagen ficticia, no hay ningún problema. Ustedes van a hacer sus oraciones explicando un poco sobre de sus vacaciones, las últimas vacaciones que tuvieron y explicando un poco lo que se ve dentro de la imagen. Entonces, ¿qué tiene puesto cada persona? ¿Qué está haciendo cada persona? Oraciones sencillas, cortas y concisas, así como está aquí, muy cortito, así también lo van a hacer ustedes. Y ustedes después de esto van a hacer una grabación. Van a grabarse leyendo esta descripción, ¿ok? Cuando ustedes terminen de hacer su grabación en su computador, ustedes van a leer muy bien las instrucciones, porque aquí les dice que no me van a enviar el archivo de audio, ustedes me van a enviar un link de reproducción. Pero las instrucciones les da sugerencias de qué pueden utilizar para obtener un link de reproducción de ese audio. Es bastante sencillo, pero también les doy guías de cómo hacerlo. Mi sugerencia es que si usted no se siente así específicamente ágil con la tecnología y demás, utilice plataformas como Vocaroo.com, que es muy sencillo. Usted puede obtener su link de reproducción en menos de 3 clics, hacer su grabación y obtener el link de reproducción en menos de 3 clics. Es simple, sencillamente ingresar a vocaroo.com, dar clic en empezar a grabar, usted se graba, da clic en parar y da clic en obtener el link de reproducción. Es así de sencillo, ¿ok? Entonces, lea muy bien las instrucciones de la evidencia. Usted me va a enviar a mí en un solo intento el texto de esta evidencia, es decir, este archivo ya desarrollado, y el link de reproducción a la evidencia. El link de reproducción de esta parte que usted hizo de esa grabación. No se olvide de enviarme el link de reproducción. Usted me va a enviar el texto y el link de reproducción, ¿ok? Y yo le voy a devolver a usted su retroalimentación tanto de la pronunciación como del texto como tal. Entonces, recordemos que me envía el archivo de texto y en el cuadro de comentarios me pega el link de reproducción. También puede poner el link de reproducción en el archivo que usted va a enviar, como usted quiera, yo lo voy a revisar. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta? Acerca de las instrucciones. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, les doy muchas gracias por asistir a la reunión del día de hoy. Nuestra próxima sesión creo que será el próximo lunes. Ya sería la última sesión que vamos a trabajar. Y por favor traigan sus preguntas acerca de las estructuras vistas que ven en el material multimedia y también si tienen alguna pregunta acerca de las evidencias también lo pueden traer para la próxima sesión porque ya será la última en la que no vamos a trabajar instrucciones sino que vamos a trabajar directamente oraciones y sus dudas. Entonces, bueno, quedo pendiente. Si tienen alguna inquietud me pueden contactar a través de los medios de comunicación del curso, el foro, correo, todo esto. Bueno. Muchas gracias por asistir y que tengan una bonita tarde. Gracias, profe. Gracias a ustedes.